Ok, entonces continuamos. Ahora, este cordero que se inmolaba año a año en las casas de los judíos para recordar la salida de Egipto, se convierte ahora en Jesucristo. Él es el Cordero. A ver, ¿dónde lo vemos eso? Vamos entonces a verlo en el libro de Juan. Está también en otros evangelios, pero vamos a ver solo uno. Para muestra basta un botón. ¿Ok? En En el Juan, ¿cuál? capítulo 1, verso 29. Vamos a leer entonces. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Continúa. ¿Dónde está? Me olvidé, no cogí. A ver, Juan 1, Juan, 29. el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el Ya. verso 29 hasta el 34, por favor. Ya. Este es aquel que quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Sigo, así. Sí, Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. miren qué interesante, ¿no? Quien está escribiendo todo esto, o sea, lo escribió el apóstol Juan, pero se está refiriendo a un testimonio que dio Juan el Bautista. Ese era otro Juan. Sí, eso es lo que iba a preguntarte. Ese era otro Juan. Claro, es otro Porque Juan. Juan Bautista Juan fue el el Bautista es el que el que lo bautizaba. vio. Claro, es el que bautizaba y el que lo vio. Era primo del Señor Jesús. Es el que nació Claro. de Elizabeth, que era digamos, Era la prima de María. prima de María. Ajá. Así es. Entonces, él era mayor unos meses que Jesús, nada más unos meses. Toda la historia está, me parece que en Lucas o en Mateo. Bueno, en otro momento vemos él. Entonces, lo importante es verso 29. Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, que venía a él a bautizarse, porque Juan el Bautista estaba en el río bautizando a todos los que entraban al agua, y ve que viene Jesús también a bautizarse, él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está la declaración de que Jesucristo es ahora ese Cordero Pascual que entra a reemplazar para los que en él creemos a la celebración de la fiesta de la Pascua judía. Los judíos seguirán y seguirán y seguirán porque Dios les dio a ellos el mandato de celebrar la Pascua. Entonces los judíos hacen bien. Si alguno de nosotros fuéramos judíos, haríamos bien en celebrar esa Pascua. ¿Ok? Pero los que ya tenemos a Cristo en el corazón y somos gentiles, no somos llamados a celebrar las fiestas judías, pero sí a seguir el mandato del Señor Jesús, que nos dejó diciendo: cada vez que ustedes beban de esta copa y de este pan, no, la muerte mía anunciáis. Hacer esto en memoria de mí. Entonces nos mandó a los creyentes, a sus seguidores, a sus discípulos, como somos nosotros, a que lo hicieran, pero recordando en memoria, no pensando en que eso es una transustanciación ni ninguna de esas cosas, ¿ok? Y el simbolismo es lo importante, ¿no? Que
que es el recordar que Jesucristo vive en nuestros corazones y que ese pan que comemos es la simbología de que Él es nuestro alimento y que Él está compenetrado con nosotros, así como cuando nosotros comemos una carne, un pollo, ¿no? Finalmente, por medio de la digestión, se descompone y el pollo, prácticamente con todos sus nutrientes, queda integrado, incorporado en nuestra carne, porque eso es lo que hacen los alimentos. Entonces, Jesucristo entra en nuestro corazón y queda impregnado en nuestro espíritu, ¿no? Y nos fundimos con Él. Ese es el significado de su carne, ¿no? Inmolada para que y cuando nosotros comemos ese pan, recordamos que eso fue lo que ocurrió, que Jesucristo entró en nosotros y vino como a fundirse con nosotros. Es también comparable con un matrimonio, ¿no? En que los dos, dice Dios, son vistos ya como una sola carne. Ya no serán más dos, sino que serán uno delante de los ojos de Dios. Para Dios, un hombre y una mujer casados en matrimonio, Él los ve como una unidad, como una sola persona. ¿Ok? Asimismo, nosotros somos uno con Cristo y eso lo podemos ver más adelante también en las epístolas de Pablo, en donde nos dice que nosotros venimos a hacernos uno con Él. Entonces, todo esto tiene una relación perfecta, perfecta, ¿no? Y luego dice, este es aquel de quien yo dije, o sea, este es del que yo venía predicando que iba a venir uno, del cual yo no sería digno ni siquiera de desatarle las sandalias de los pies. Pero si eran primos, ¿por qué no se conocían? Eso es lo extraño, porque parece ser que Juan el Bautista se apartó y vivía en el desierto. También que vivían lejos, pues acuérdate que María cuando supo que ella iba a ser madre de Jesús, ella se fue a visitar a la prima Isabel, no vivían cerca. Y Claro, ellos no tenían otra comunicación que... pero tantos años que no se vieron. no se habían visto, no se habían conocido, porque dije, yo no lo conocía, dice, en el verso Sí, 33. ahí dice, no, yo no lo conocía. Claro, pero fue, Y yo no le conocía. En el, ¿cómo el se dio 33. cuenta de que era Jesús si no lo conocía? Porque dice ahí, Que la paloma se posó sobre él. exacto, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y entonces él recordó que el que le envió a bautizar con agua, es decir, Dios, la inspiración del Espíritu, él le había dicho, el día en que no, cuando tú vieras que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ese es el ungido, ese es el que bautiza con el Espíritu, porque él recibió el Espíritu para también bautizar con el Espíritu. Entonces, de esa forma fue que Juan el Bautista reconoció a Jesús cuando se acercó. Y ahí lo hizo público y le dijo, este es el Cordero que quita. Entonces, bueno, lo que nos interesaba es ver esto, ¿no? El Cordero de Dios. Él es el Cordero. Ahora, ¿dónde más se ve? Vamos a Apocalipsis. Wow. Ahí lo vamos a ver. Apocalipsis capítulo 5. ¿Ya? Vamos a leer desde el primer versículo, desde el primer hasta el verso 11. Te toca, Anita. Sí. Otra vez se me perdió la pluma. Ya, el 5, ¿desde dónde? Desde el 1. Sí. Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro en forma de rollo, escrito por los dos lados y sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel formidable que proclamaba con voz potente, ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? Y no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de abajo, que fuera capaz de abrir el libro y de leerlo. Yo lloraba mucho al ver que nadie había hallado digno de abrir el libro ni de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores más, acaba de triunfar el león de la tribu de Judá, el brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi esto.
entre el trono de sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos, un cordero estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en su mano arpas y capas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban este cántico nuevo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Bueno, y Era si del 1 al 9, ¿no? ya, hasta ahí nomás, es suficiente porque vemos que en el Apocalipsis, que es la visión que el mismo apóstol Juan, que escribió el Evangelio que estábamos leyendo, ¿no? Escribió, vio la visión y la escribió. Habla sobre algo que ocurrió en el tercer cielo, ¿no? Algo que estaba ocurriendo en el cielo invisible, pero era profético porque eso anunciaba algo que va a ocurrir. Apocalipsis narra sucesos que van a ocurrir, que todavía no han ocurrido, o algunos ya están ocurriendo, pero la mayor parte todavía no han ocurrido. ¿Ok? Entonces ahí él describe esta visión, ¿no? De que ve que a pesar de que no había nadie que pudiera ser digno de abrir ese libro, ¿no? Sale, dice en el verso 5, el león de la tribu de Judá. Ese es Jesucristo, ¿no? Dice el renuevo, la raíz de David, ¿no? El brote de David, es decir, del linaje del rey David, tal como se había, exacto como lo habían anunciado los profetas 600 años antes de Jesucristo, ¿no? Roberto, el apóstol Juan es el que escribe el Apocalipsis. Es el mismo, sí. Es el mismo. Él lo escribe, pero ya cuando estaba bien anciano, lo habían desterrado por predicar a Jesucristo a una isla ahí en el Mediterráneo que se llamaba Patmos. Y estando en la isla solitario, ahí en la isla de Patmos, viviendo como un ermitaño, un día se produce esta visión, se le aparece Jesucristo y empieza, ¿no? A ver toda la visión del Apocalipsis y le dijo, escríbelo, escríbelo. ¿Ok? Bueno, entonces ahí ¿Cómo se llama ese cielo, el tercer cielo? no, simplemente se lo considera como el tercer cielo, es donde están los espíritus y está Dios. Es el cielo invisible. El primer cielo es el que vemos con las nubes aquí, la atmósfera, ¿no? El segundo es el cosmos en general, todo donde están las estrellas. Y el cielo es un cielo diferente, es el cielo espiritual, el cielo invisible, donde está Dios, reina Él y están todos los seres espirituales, ¿no? Bueno, entonces dice que en el verso 6, vi un cordero como inmolado que estaba de pie, ¿no? Ahí está, el cordero inmolado, es decir, Jesucristo se inmoló y él es el cordero, como dice Juan, ¿no? Y luego en el 8, todos se postraron delante del cordero, es decir, le rendían adoración, porque el cordero de Jesucristo es Dios, ¿ok? Y luego le dicen en el 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Es decir, con tu sangre, con la sangre de Jesucristo, nosotros fuimos todos redimidos, es decir, rescatados. Cuando alguien redime un documento es cuando uno va y paga. Suponiendo yo tengo una letra en el banco que yo firmé. Yo voy, pago la letra y redimo el documento, lo rescato y me lo dan a mí y yo ya puedo romperlo para que ya no exista ningún título, ningún documento que me exija el pago de esa deuda porque ya la pagué. Jesucristo pagó la deuda con su sangre y nos redimió, es decir, vengan para acá, ya no se van a la condenación eterna, ya no se van
al infierno, sino que ahora viene conmigo a la gloria. Entonces, Él nos redimió con su sangre. Eso es lo que significa redimir, por si acaso, ¿no? Y bueno, entonces, esto es lo que significa en definitiva el Cordero de Dios y el Cordero Pascual que vino del Éxodo que vino a ser ahora Jesucristo, ¿no? Cuando dio su vida en la cruz por nosotros. Y ahora sí podemos volver a Juan 6, porque ya hemos visto todo lo anterior, ¿no? Juan 6. Sí, Juan 6. Y, pero ya es la hora de terminar. Bueno, vamos a entonces simplemente Juan 6. ya, en el verso 41, ¿se acuerdan que habíamos visto que murmuraban entonces de él, de Jesús, los judíos, o sea, los religiosos, porque Jesús había dicho, yo soy el pan que Que descendió del cielo. ¿verdad? Anita Consuelo, léenos el 42, por favor. Y decían, conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Ya, eso también ya lo habíamos visto, ¿no? Anabí, léenos el 43 y 44, por favor. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postero. Ya. Postrero, perdón. Anacó, el Ya, 45 hasta el 48, lee. ya. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como vienen a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. ¿Te das Sigo. cuenta? Entonces, Ay, no. él habla de que Él es el pan de vida, pero es espiritual, porque cuando nosotros comemos el pan de vida, ya no morimos, ¿no? Ya no morimos porque el espíritu nuestro es el que ha renacido. Entonces, Jesucristo vivo dentro de nosotros es lo que nos alimenta como pan descendido del cielo, Como el ¿no? pan diario. Exacto, por eso a lo que se refiere todo esto es que Jesucristo no es una religión. Jesucristo es Dios mismo, vivo, viviendo en nosotros y teniendo con nosotros una comunión a través de nuestro espíritu, con el espíritu de Él. Hay un contacto, el Espíritu de Dios viviendo aquí con nuestro espíritu, entonces hablamos con Él, Él nos oye, entendemos lo que nos enseña, nosotros le pedimos, le rogamos, Él nos escucha, Él nos concede y estamos en esa conversación siempre. Entonces eso es lo que se llama comunión cuando está Dios vivo en nosotros. No es simplemente cumplir con una serie de ritos y ceremonias y Claro, cosas. no es lo que te exige la religión de la católica, por ejemplo, ir el domingo a misa. No, porque la gente va como borrego, repiten, bla, 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 y se van. Te Y ya retan, que con eso ya está listo todo. y te Exacto, retan. Y los exacto. curas te Y te retan. reta, te reta, Sí, sí. te retan, te dicen horrores. Cuando no vas o cuando no haces alguna cosa. No, cuando vas y estás ahí, y así era el cura de los Seibos. Solamente Anita, pero a ver, yo critico la religión católica, no me gusta, pero también me pongo en los zapatos del cura, porque es claro, verdad que la gente no participa, la gente va, es como, se pone el mejor vestido, a ver quién está, no es. participan del todo, repiten, pero están mirando para otro lado, incluso están con Y el celular. pensando en otra. Por eso es que el cura reta, porque le desespera ver que la gente no se involucra, pero porque ellos tampoco dan un sermón que llega a la gente, entonces es un problema.
Todo el mundo está vacío ahí. Desgraciadamente es porque se está siguiendo una religión, no una relación con Dios. Exactamente, no hay relación. Todo parte de recibir a Cristo en el corazón como una decisión, habiéndose arrepentido primeramente, reconocida su culpabilidad, su condición pecadora, y cuando uno hace un pacto, no vuelvo atrás, no regreso a esa vida, y ahora me consagro a vivir para ti. No significa consagrarse, irse a un monasterio, a las montañas o vivir en una cueva, alejarse de todo el mundo. Eso no. Consagrar simplemente es día a día, ¿no? Tener con él una comunión y obedecer a todo lo que su palabra nos enseña. Eso es básicamente, ¿no? Porque la palabra es un manual de vida que nos enseña, ¿no? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él se muestra a través de la escritura y le conocemos a Él por medio de la escritura, porque Jesucristo lo hizo conocer a través de la escritura. Entonces lo conocemos a Jesús leyendo los evangelios y las cartas paulinas, en general las epístolas, y lo conocemos al Padre, porque Jesús mostró al Padre. Tal cual es Jesús, así es el Padre. Entonces le vamos conociendo y vamos obedeciendo y Él va transformando nuestra vida. Y eso es una vida consagrada a Él, significa para obedecerte a ti. Ya no para hacer lo que me daba la gana, como hacía yo antes, o vivir todo el tiempo en libertad, en el pecado, libremente en el pecado. No, ahora tengo la libertad para yo elegir y yo vivir una vida santa, una vida consagrada a Dios. Eso es básicamente el simbolismo. Bueno, entonces fíjense, cuando él dice en el 49, los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Ese maná era el pan que decían los judíos que había descendido del cielo. Pero ese pan que descendió del primer cielo fue un pan físico que los nutrió en ese entonces y luego murieron. Ese no es el verdadero pan. El verdadero pan es el que descendió del tercer cielo, que soy yo. Yo con mi cuerpo me ofrezco en sacrificio vivo en la cruz para que ustedes, al recibirme espiritualmente aquí adentro, puedan comerme como pan vivo, porque yo soy el pan de vida, dice el 48. Y el 51 dice, yo soy el pan vivo, no un pan muerto que uno come con esta boca y lo digiere en este estómago que es carnal. Ese no es el pan que nos da vida. Por eso es que digo, no es el pan que uno come que se transforma supuestamente en el cuerpo de Cristo, lo que nos da vida. No, nada que esté en la carne nos da vida. Porque Él dice, la carne para nada aprovecha, ya lo leímos, ¿no? El espíritu es el que da vida, ¿no? La Ahí carne, en el 52 dice, los judíos discutían entre ellos, ¿cómo puede darnos de comer carne? claro, ahí está. Es decir, no se trata de la carne física, Claro. sino que se trata de un pan espiritual, ¿no? En Sus todo, palabras, enseñanzas. claro, claro, es la enseñanza. Entonces, es otra cosa totalmente diferente. Pero bueno, ya lo hemos visto, ya lo hemos entendido. Sí, ya eso está clarísimo. Y ahora con eso podemos dar por terminado el estudio de Juan 6, porque era absolutamente importante conocerlo. Me acuerdo que esto se me vino a la mente porque en alguna ocasión Matucha me hizo esta pregunta. Ella había leído este pasaje y no lo entendía. Entonces ahí yo le expliqué más o menos esto, pero claro, ya ahora en 3, 4 o 5 sesiones de estudio ya lo hemos hecho mucho más amplio y ahora pues ya están ustedes también integrados. Entonces, Matucha lo que ha hecho es ya complementar todo lo que ella ya había entendido y visto y hacerlo mucho más rico, enriquecerlo, ¿no? Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios por habernos
despejado ese velo que teníamos y haber ayudado a entender lo que realmente significa todo esto que Jesucristo dijo y que se empacharon ellos, los judíos no entendían pero nada y se apartaron de él, se armó un lío, una trifulca cuando Jesús reveló todo esto de aquí, ¿no? Pero era necesario que lo revelara porque esto es una parte fundamental de la enseñanza suya, ¿ok? Bueno, entonces hasta aquí llegamos en cuanto al video también y al estudio y vamos a detener la grabación. Ok.